En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, le damos gracias a Dios nuestro Señor, que nos concede un nuevo día y nos concede la oportunidad de celebrar estos sagrados misterios. Seguimos en el camino de la Cuaresma que Dios nuestro Señor nos ha marcado y que es precisamente vuelta hacia Dios nuestro Señor. Hay muchas preocupaciones, muchas ocupaciones que a veces nos distraen de nuestra vida de hijos de Dios, de discípulos de Jesucristo. Hoy es el tiempo para volver a poner el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, como nos invita el Papa León. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo estén siempre iluminando nuestra vida, animando nuestro camino, orientándonos para que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Hay muchas cosas que nos distraen. Hay que darle a cada cosa su lugar. El trabajo, las preocupaciones, las alegrías, las fiestas, a todo hay que darle su lugar. Y en el centro de nuestra vida tiene que estar la presencia de Dios nuestro Señor. Por lo que hayamos fallado, por lo que hemos pecado, reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos al Señor que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos a la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Con la vocación de Abraham y su respuesta de fe y obediencia a Dios, inicia la historia de la salvación, es decir, inicia esa nueva historia de amor entre Dios y el hombre que hoy seguimos escribiendo. Escuchemos. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tus padres, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan.
En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. San Pablo invita a Timoteo a compartir con él los sufrimientos por el Evangelio y lo exhorta a vivir el don de la salvación otorgada por Cristo, independientemente de nuestros méritos. Escuchemos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que lo consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La transfiguración de Jesús era necesaria para Pedro, Santiago y Juan, para introducirlos en el misterio de la cruz que no comprendían, aunque Jesús se los anunció con claridad. De pie, por favor. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, seguimos el camino que Dios nuestro Señor nos ha señalado para encontrarnos con Él y para encontrarlo a Él en el centro de toda nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos escuchar la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos seguir las enseñanzas de Dios nuestro Señor? Si a Dios no lo vemos. Sabemos que Dios existe, que nos ha creado a su imagen y semejanza. Sabemos que Dios quiere estar con nosotros, pero la manera en que nosotros podemos entrar en contacto con Dios nuestro Señor es única, porque nos envía a su propio Hijo. La palabra eterna de Dios se hace hombre. El Hijo de Dios viene a este mundo. Y en Él nosotros podemos encontrar el camino, la verdad y la vida. Hay que descubrir a Jesús. Hay que conocer a Jesús, el Hijo único de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro guía.
Ese camino que Jesús nuestro Señor realiza es un camino cercano a nosotros. Nos manifiesta su cercanía con nosotros al hacerse hombre, pero también nos manifiesta que Él es Dios y a Él hay que escucharlo. Hace 8 días, por ejemplo, vimos cómo Jesús al iniciar su predicación pasa 40 días en el desierto, en ayuno y oración. Todas las cosas importantes de la vida deben tener eso, una preparación. Tener muy claro a dónde queremos llegar. Tener muy claro por qué lo queremos hacer. Y esto, queridos hermanos, es haciendo silencio en determinado momento para darle lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. El Papa nos dice en su mensaje a propósito de esta Cuaresma que en la medida en que nosotros hospedemos la palabra de Dios en nuestra vida, le brindemos lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, en esa medida podemos dejar que Él ocupe lugar central en nuestra vida. Por eso Jesús nos ha mostrado ese tiempo de los 40 días en el desierto para poner la palabra de Dios en el centro. Y en esos 40 días es tentado, porque siempre hay alguien interesado en desviarnos de nuestro camino. Y el principal interesado en apartarnos de nuestro camino que Dios nuestro Señor nos da es el diablo, es el enemigo, el mentiroso, el soberbio, y quiere que nosotros hagamos lo mismo, quiere apartarnos de Dios. Pero Jesús nos ha mostrado en su cercanía y solidaridad con nosotros que las tentaciones como humanos también las podemos superar, pero con la ayuda de Dios y dejando que la palabra de Dios actúe en nuestra vida. Cuando el demonio se acerca y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿qué dice Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Sí, tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos muchas ocupaciones, pero no hay que perder de vista la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, la ley de Dios, las enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra, como hoy que escuchamos esta parte del Santo Evangelio. Entonces Jesús está con nosotros, camina con nosotros, sufre también las tentaciones que lo quieren apartar de la misión que el Padre Celestial le ha confiado, pero Él, iluminado siempre por la presencia de Dios en su vida, por la palabra de Dios en su vida, supera las tentaciones y nos enseña que nosotros también podemos, siempre y cuando la palabra de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy entonces vamos a ver cómo Jesús nuestro Señor no solamente es humano, que se encarna, que se hace hombre con nosotros y camina este peregrinar en la vida. Hoy escuchamos en el Santo Evangelio cómo Jesús va al monte, al silencio, a la soledad, a hacer oración. Solamente le acompañan Pedro, Santiago y Juan, 3 de los discípulos. Y en presencia de ellos, escuchamos hoy en el Santo Evangelio, hay una transfiguración. Ellos contemplan glorioso a Jesús nuestro Señor. Esa transfiguración nos muestra la condición divina de Jesús. Esa transfiguración en este tiempo de la Cuaresma debe recordarnos que aunque veamos la crucifixión, la pasión, la crucifixión y la muerte, Él será glorificado. Finalmente vendrá la resurrección. Él nos va a mostrar que perseguido,
calumniado y condenado a muerte por la injusticia de los hombres, ofrecerá el sacrificio único, eterno, agradable a Dios Padre, y será glorificado con la resurrección. Pero ¿qué contemplamos hoy en el Santo Evangelio? Aparecieron ante los ojos de los apóstoles, a uno y a otro lado de Jesús, Moisés y Elías. ¿Quién es Moisés? El gran legislador y liberador del pueblo escogido que estaba oprimido por Faraón y las autoridades egipcias. Moisés es un gran liberador. Moisés es el gran legislador. Moisés es una presencia muy especial y muy fuerte de Dios en medio de su pueblo hasta los tiempos de Jesús. Aparece también Elías, el profeta de fuego, que se enfrenta a la idolatría y que demuestra el poder único de Dios con la sequía, con la lluvia, con el fuego, que son elementos naturales y solamente alguien con poder sobre la naturaleza puede controlar. Nosotros hoy, por ejemplo, a veces sufrimos terremotos. ¿Quién controla los terremotos? A veces sufrimos inundaciones. ¿Quién controla las lluvias? A veces las heladas o la nieve en algunos lugares. ¿Quién controla eso? Nos podemos prevenir, nos podemos organizar, pero no lo podemos controlar. Solamente Dios. Pues el profeta Elías, en nombre de Dios, para vencer la idolatría, para mostrar que no hay más que un solo Dios verdadero, tiene todos estos poderes. Por eso son tan importantes Elías, el gran profeta, Moisés, el gran legislador y liberador, y Jesús en el centro. Porque los discípulos representando a todo el pueblo de Israel, al pueblo elegido, que se inicia con la elección de Abraham, como escuchamos hoy en la primera lectura. Sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, con una gran fe, obedece la palabra de Dios y forma ese gran pueblo que luego, bueno, ya vimos, esclavizado en Egipto, pero liberado por Moisés. Atraviesa el desierto con distintas adversidades, incluso con tentaciones como la idolatría, pero finalmente el pueblo es liberado. Bueno, Moisés y Elías representan la presencia de Dios en favor de su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, pero si cumplen mis mandamientos. Hay una alianza en la que Dios se compromete con su pueblo. Hasta que finalmente, como escuchamos en la segunda lectura, viene Jesús, el Hijo de Dios que se hace hombre, y en Él se cumplen todas las promesas de Dios, y en Él se cumplen toda la fuerza que se vio, por ejemplo, en Elías, y en Él se cumple toda la liberación que se vio en la persona de Moisés. Por eso Jesús está al centro, y los discípulos a veces piensan que igual hay que seguir como teniendo esos tres grandes personajes de la historia para poder enderezar su camino y seguir las enseñanzas de Dios. Pero ¿qué sucede? El cielo se abre, se escucha la voz del Padre y dice: este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. A Él escúchenle. Esta es la gran verdad. Esta es la gran revelación. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, al que hay que escuchar. Escuchemos, sí, a Moisés, con todo el Antiguo Testamento,
Escuchemos sí a Elías con todos los demás profetas, pero los dos se quedan pequeños porque son solamente hombres, amados por Dios, fieles a Dios. En cambio, Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. A Él hay que escuchar. Y hoy nosotros también podríamos confundirnos un poquito con nuestras devociones, ¿no? Por ejemplo, algunos, su único contacto con Dios pues es San Judas Tadeo, por decir. Todavía más para nosotros los mexicanos, la Santísima Virgen de Guadalupe. Es la Madre de Dios. Es uno de los apóstoles de Jesús. Pero el único Hijo de Dios hecho hombre es Cristo. Él debe estar entonces en el centro de nuestra vida y de nuestra cuaresma. Si hacemos oración, en el centro de nuestra oración debe estar Jesús, sí, la Santísima Virgen que nos acerca a Él, los santos de nuestra devoción que nos acercan a Él. Pero en el centro de nuestra vida y de nuestra oración debe estar Jesús. Hay muchas enseñanzas en el mundo actual. Hay muchas enseñanzas y leyes y normas que se hacen, como por ejemplo referente a la vida. Hay muchas enseñanzas hoy, por ejemplo, en nuestras leyes, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Cada quien que escoja si quiere con un hombre, si es hombre, o si quiere con una mujer, si es mujer, ¿verdad? La enseñanza de Jesús es que Dios, hombre y mujer, nos creó. A imagen suya nos creó. Hay también distintas enseñanzas sobre el divorcio rápido y exprés. Y Jesús nos dijo, eso Dios lo permitió por la dureza del corazón de ustedes, pero en el principio no fue así. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Son las enseñanzas de Jesús. Dejen que los niños se acerquen a mí, aunque hoy el mundo trafica, inclusive con órganos de niños o con pornografía infantil y muchas otras cosas. No, los niños son de Dios, los niños son sagrados. A los niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Esta es la enseñanza de Jesús. Y así, las guerras por cualquier cosa, ¿no? Jesús nos dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, no se trata solo de apariencias, ni se trata solamente de cumplir leyes, porque las leyes permiten muchas cosas que no deberían permitir. Ustedes han oído que se dijo, no matarás, pero yo les digo, aquel que se enoja con su hermano, también está cometiendo pecado. El que insulta a su hermano también está cometiendo pecado. El que menosprecia a su hermano también está cometiendo pecado. Esta es la enseñanza de Jesús. Porque si tratamos bien a los que nos tratan bien, pues eso lo hacen los paganos. Si prestamos dinero al que nos va a pagar con intereses, pues eso lo hacen los paganos. Ustedes amen inclusive a sus enemigos. Hagan oración por los que los persiguen y calumnian. Amen a su prójimo como a sí mismo, como yo los he amado. Esta es la enseñanza de Jesús. Entonces, queridos hermanos, esta cuaresma y siempre hay que escuchar las buenas maneras de las enseñanzas, gente buena, pero mucho cuidado con las enseñanzas egoístas que sí nos dan por nuestro lado, pero no corresponden a la unidad y la armonía que debe haber entre nosotros. Porque en el centro del amor de Dios también está el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de los que nos rodean es una persona creado a imagen y semejanza de Dios. Es más, cada uno de los que nos rodean es un regalo de Dios para nosotros. ¿Cómo agradecemos un regalo?
tratándolo bien o tratándolo mal. Cada uno de los que nos rodean es hijo de Dios. Nosotros somos también un regalo de Dios para los demás. Y Dios da cosas buenas o cosas malas. Entonces tenemos que ser buenos. Esta es la enseñanza de Jesús. Centrar nuestros propósitos, nuestras aspiraciones, nuestros compromisos, nuestro comportamiento en la enseñanza de Jesús. Y de veras, hay muchas leyes que son muy duras, muy fuertes, son opresoras. Pero Jesús claramente nos ha dicho, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré alivio. Y lleven sobre ustedes mi yugo, porque mi yugo es una carga ligera. Es difícil, sí, pero en realidad el mandamiento de Jesús es el mandamiento del amor. Y el amor siempre da buenos resultados. La envidia, la violencia dan malos resultados. El amor siempre da buenos resultados. Esta es la enseñanza de Jesús. Entonces, queridos hermanos, esta Cuaresma y siempre, ¿nos volvemos verdaderamente discípulos de Jesús o solamente somos creyentes? Bueno, pues vamos a intentar. Vamos a tratar de ser verdaderamente discípulos de Jesús para que Él reine en nuestra vida y el misterio de Dios ilumine nuestra vida. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, renuncian ustedes al pecado, es decir, al egoísmo, a la mentira, a la violencia, a Satanás y a todas sus obras y seducciones. Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a suplicar con mucha confianza y con mucha humildad. Le pedimos a Dios nuestro Señor. A cada petición contestamos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón, roguemos al Señor. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Roguemos al Señor. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos, roguemos al Señor. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo, roguemos al Señor. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Encomendemos a Dios nuestro Señor de manera especial a los militares muertos hace 8 días, a los de la delincuencia organizada muertos hace 8 días, para que Dios nuestro Señor les conceda el perdón de sus pecados y les conceda también la vida eterna. Roguemos al Señor. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Pidamos al Señor también por nuestras autoridades, para que ese dominio de la delincuencia organizada no vuelva a repetirse en nuestro país, que se den los pasos necesarios, que la autoridad haga lo que tiene que hacer para que nuestros pueblos, nuestras comunidades no vuelvan a sufrir esa opresión, esa injusticia, ese peligro, esa violencia y esa muerte
injusta como la que se dio hace 8 días en distintas carreteras y lugares de nuestro país, pidamos al Señor que nos dé la paz. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Dios nuestro, que nos has concedido ser iluminados con la luz del Evangelio, escucha nuestras oraciones y abre nuestros oídos para que, atendiendo siempre la voz de tu Hijo y aceptando en nuestra vida el misterio de la luz, de la cruz, podamos alcanzar la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. De pie, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios poderoso, el universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito que viene el nombre del Señor. Hosana. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta más y más mi fe. Ven, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta más y más mi fe. Ven, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo,
y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Juan Diego, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a mí, digno siervo tuyo, al orden episcopal, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos la paz. Danos la paz, danos, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que se encuentren preparadas para recibir la Sagrada Comunión hagan 2 filas en el pasillo central y una fila en los pasillos laterales. Las que no pueden comulgar en estos momentos, y para nuestros hermanos que siguen en vivo la transmisión de la Santa Misa, hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mí. Como si yo hubieras venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
De pie, por favor. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de retirarnos, antes de dar la bendición, quiero presentarles a los diáconos que nos acompañan hoy. Ellos también tienen su tarea específica. Aquí César es diácono permanente de San Marcos Huixtoco, realiza su trabajo, es padre de familia, tiene ya hasta nietos, ¿verdad? Pero presta su servicio desde hace 5 años como diácono para poder servir a la comunidad sin descuidar su familia, que es principalmente su tarea, su vocación que Dios le ha dado como padre de familia. Gracias, César, por venir. Hoy reconocemos que la catedral pues es la iglesia madre, tienen ellos sus tareas allá, pero la catedral siempre tiene un lugar especial al que ellos vienen con mucho gusto para participar en esta celebración y vuelven ya a sus ocupaciones de cada domingo en sus respectivas parroquias. Les presento también a José Manuel, que él es diácono transitorio, terminó sus estudios en el seminario, presta sus servicios en la parroquia de Tlapala como diácono, colaborando con el señor cura en las distintas tareas pastorales, y hoy también hacen un esfuerzo, vienen con mucho gusto a participar en esta celebración de la Santa Iglesia Catedral. Damos un aplauso de bienvenida con mucho cariño. Le pedimos a Dios nuestro Señor que César siga siendo un gran padre de familia y servidor de la comunidad, que José Manuel tenga todas las condiciones para recibir pronto la ordenación sacerdotal y dedicar su vida así al servicio de la comunidad cristiana, para gloria de Dios y salvación de los hermanos. Gracias por venir. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. No se olviden que hay que seguirnos cuidando del sarampión, ¿eh? Es una realidad el sarampión. Hay que tener cuidado en los lugares cerrados, cuidemos a los niños y los que puedan, vacúnense. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, podemos irnos en paz. Feliz domingo, que Dios los acompañe.